Hola Francisco. Hola María, ¿Cómo estás, Francisco? estoy muy feliz, estoy aquí en Malasia. Sí, súper contento de juntarme a esta llamada. ¿Al Chile? Sí, al Chile. Súper. Oye, muchas Sí, gracias por hacerte el tiempo. Traemos horarios bien desfasados, eh, pero me da mucho gusto que se lograra. Gracias por honrar tu palabra. sí, con mucho Yo gusto. siempre he dicho que honrar la palabra es un gran lenguaje de amor. Entonces, eso Qué dice hermoso. muchas cosas muy bonitas de ti. Oye, yo quiero empezar no presentándote, sino me gustaría más que tú te presentes. De la forma que tú quieras, con roles, sin roles. ¿Quién es Francisco? Sí, Francisco soy una persona apasionada por la educación. Actualmente estoy como educador en Think Global School. Ujú. Y antes de esto pasé más de una década estudiando, explorando qué significa, sí, como el aprendizaje y la educación en todo el mundo. Pasé por algunas universidades, entre ellas Maastricht en Holanda, Berkeley en California, UCL en Londres y también pasé un tiempo en Oxford. Todos estos lugares me inspiraron mucho para crear mi propia fundación en Ecuador y compartir las artes liberales y ciencias. Y también me volví muy apasionado del cambio climático. Entonces fui parte de un equipo que creó o tenía la estrategia de crear un biocorredor en Ecuador, que era conectar diferentes em, ecosistemas, creando un bosque regenerativo, un bosque comestible en la costa ecuatoriana. También me apasioné por la creación de tecnología y estuve un tiempo en México creando una startup en tecnología que luego me llevó a estar un tiempo en Venture Capital en Londres y finalmente acabé aquí en este rol de educador con Think Global School y súper honrado, con mucha gratitud, mucha felicidad de estar aquí compartiendo este camino. Súper. ¿Qué currículum? Diccionario, filántropo, activista. Oye, me encanta. Súper. Sí, Me dijiste ahorita que estás en Malasia. ¿Cómo estoy en terminaste? Malasia. ¿Cómo terminaste en Malasia? A ver, platícame. Terminé en Malasia porque es el primer term de TGS. Ajá. Entonces, TGS viaja a 4 países al año y decidieron que este año se iba a empezar en Malasia. Ujú. Entonces, estamos aquí en Kota Kinabalu. Y es como una U entera de donde estaba antes, Ajá. mm, porque es casi igual en el Ecuador, pero Sí. es, digamos, en el En el otro sureste de extremo. Asia. Wow. Ajá. ¿Y cómo te estás sintiendo ahí? ¿Cómo me siento aquí? Siento muchas cosas. Siento de todo. Siento de todo y entre eso muy agradecido, muy creativo, con unos horarios que son bastante demandantes, pero haciendo una experiencia que es, sí, de lo más hermoso que he hecho en toda mi vida, que es estar así como con los estudiantes y sí, como descubriendo qué significa ser un estudiante en el mundo, ¿no? Estas exploraciones globales con estudiantes de todo el mundo y en un área que sale del confort y está en esta área de crecimiento y de constante evolución que sí, no me puedo imaginar otra escuela en el mundo que haga algo de como lo hace TGS. Qué cool, qué bonito. Oye, ¿qué es educación para ti? Educación para mí es poder caminar con otra persona, dejando que esa persona exprese su potencial, em, lidere su potencial hacia ese máximo que se puede lograr. Entonces es ese acompañamiento entre seres humanos para la expresión del potencial que tenemos. Qué bonito. Y ahorita en tu rol ¿cuál es tu rol? O sea, ¿cuál es tu rol ahorita en el trabajo donde estás? Sí, mi rol es ser como este educador tiene, digamos, los
Sí, acompañar a los estudiantes los días lunes tenemos esto que se llama advisory, entonces te sientas uno a uno con el estudiante y vas viendo, digamos, su desarrollo académico, su desarrollo intelectual, su desarrollo también físico de su bienestar y tienes una conversación alrededor de eso. Luego tienes clases de inglés, entonces mi rol ahí es guiar la parte escrita, la parte de la comunicación, la parte de la lectura en inglés, el análisis de textos con los estudiantes. Ujú, También tenemos el módulo en sí, que en este caso es, estamos explorando el módulo de pluralismo, y entonces lo que significa una sociedad pluralista en el siglo XXI. También tenemos mentorship y estos son como estos momentos de mentoría que tenemos igual reuniones uno a uno con los estudiantes que tienen sus proyectos de un año, ujú. donde quieren demostrar que son como maestros en algo y que pueden aportar a una disciplina. Entonces también tenemos estas reuniones donde les ayudamos con estos proyectos de maestría y también como de servicio. Em, y entonces más o menos esas son las cosas que hago ahorita. Está muy alineado como a tu concepto de acompañamiento, ¿no? Está muy alineado, o sea, por lo que me platicas de la visión que tú tienes de educación, de acompañar el potencial humano, es lo que me cuentas, esas actividades están muy alineadas. ¿Cuáles tú crees que son las características de un buen alumno o de un buen maestro? O sea, para ti, ¿cómo funcionan esos dos roles? ¿O cuáles son los roles que tiene este mundo donde tú estás? No, no tanto de tu trabajo actual, sino porque escuché que tu experiencia es muy en el área, pues sí, educativa. Entonces, ¿qué sientes tú que tiene como buenas cualidades un buen maestro y un buen alumno? Para mí, un maestro de excelencia es una persona que puede inspirar a otra persona, Mm, que fue, digamos, mucho lo que pasó en mi carrera como educador o como estudiante de la filosofía política, de la educación. sí, Hubieron estos pequeños momentos en los que estaba en un aula y hubo un profesor que me inspiró lo suficiente para cambiar la trayectoria de mi vida. Y esto pasó justo en una clase de filosofía que tenía, mm, donde este maestro me hacía preguntas tan difíciles, tan complejas, mm, que me dejaba con esas ganas de, sí, como esta sed de conocimiento. mm, Y entonces ahí fue como cuando me inspiré y decidí tomar este salto para estudiar filosofía, filosofía política, y lo mismo pasó igual también cuando estaba estudiando filosofía política en Holanda. mm, Uno de estos maestros tuvimos esa conversación y le digo como, o sea, ¿qué haces? ¿Por qué eres maestro? Puedes ser lo que tú quieras. ¿No? Es una persona muy brillante, muy inteligente, y me dijo, porque tengo la suerte de poder vivir estas teorías con ustedes, con mis estudiantes, hacer que nazcan, que vivan, que mm, todos esos textos que se han escrito a lo largo de la historia puedan cobrar vida dentro del aula. mm, Y eso también me inspiró mucho a mí luego a hacer lo mismo. Entonces, creo que si hay una característica de un buen educador es esa habilidad, ese rol de inspirar a un estudiante. mm, Y por otro lado, el estudiante me parece que su rol es de tener este espíritu de aprendizaje, tener espíritu de curiosidad, mm, de esta sed de curiosidad, de saber un poco más, de expandir sus límites, de su potencial, su conocimiento. Sí, esa sed también de esa curiosidad, de ese intelecto que existe, y ponerlo en práctica a través de la compasión. Entonces creo que en los dos roles lo más importante es esa compasión, esa empatía, mm, que es lo más necesario ahora en el mundo, es eso, paciencia, mm. compasión, con amor. Ajá. Qué lindo. Oye, y en tu viaje de alumno, am, ¿qué sientes que más te ha transformado en la vida? O sea, ¿qué sientes tú que han sido así esos momentos de los que me hablas de grande inflexión en tu camino de vida?
Hubo un momento en el que escribí un ensayo para uno de estos maestros Ajá. que mencioné y Mm, este ensayo se empujaba mucho a pensar cómo se expresaría la igualdad a través de la educación. Entonces, cómo podemos ayudar a otros seres humanos a que mm, estén en esa posición que yo había encontrado. O sea, digamos, con la filosofía me encontré con este mundo infinito al que yo podía seguir creciendo. Me mm, encontré a mí mismo y me sentía muy cómodo en este estudio de la filosofía. Entonces fue como, wow, encontré mi pasión, encontré sí. lo que amo hacer y entonces escribí este ensayo en donde describía cómo algunas instituciones o otras instituciones, o una institución académica podría crear esto para otros seres humanos. Y eso fue como, ese fue un punto de inflexión cuando, porque escribí este ensayo y Ujú, recibí la nota y ujú, el profesor me dijo, oye, me encantó tu ensayo mm, y completó ese círculo, ¿no? De mm, entrar a un aula en el que no sabía, revivir las historias, escribir un ensayo, que fue como me sentí visto, me sentí apreciado, me sentí que pude decir algo competente dentro de esta disciplina que tanto despertaba este amor, este cariño para mí. sí. Y entonces, una semana después, regresé al aula, regresé a la oficina de este profesor y le dije como, oye, quiero hacer que esto sea real. O sea, este ensayo que escribí lo quiero volver realidad. Entonces me dijo, ah, chévere, te puedo presentar a unos amigos que tengo Mm, de todo el mundo y ellos han hecho también estas instituciones y ese fue el punto de inflexión. O sea, fue como no solamente pude estudiar y escribir algo, sino que después toda esa pasión se convirtió en en esta misión por crear una institución educativa como esta en Ecuador. Y hubieron muchas personas en ese camino que me apoyaron, muchos libros que me inspiraron igual. Y sí. entonces ese es uno de los momentos de inflexión. Ajá. ¿Cuál era la visión central de ese proyecto? Creo que era compartir el espíritu de las artes liberales y Mm, ciencias a todo el mundo, a quien sea que se cruce por esa puerta. mm. Ok. Hablaste de llevar una idea a la práctica. A mí me apasiona mucho ese tema. Mm, Ujú, Me encanta la filosofía, pero me encanta también llevarla a la vida, ujú. integrarla en la realidad. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cuál es el proceso creativo que tiene Francisco cuando, cuando tiene una idea que quiere traer a la realidad? ¿Y cómo eliges cuál alimentar y cuál no? Qué linda pregunta. Es- Para mí, el proceso creativo empieza leyendo. ok. Entonces, trato de empaparme de un tema específico, leo muchos libros, muchos artículos, veo videos, como tomo esa inspiración y trato de, de, mm, de que estas preguntas que estoy sintiendo empiecen a dar luces, pero es como este proceso investigativo y Mm, escribo mucho en mi cuaderno, entonces mientras voy absorbiendo el conocimiento, es como estar en un mundo como incierto y entonces empiezo a dar como estos pequeños pasitos para encontrar dónde está la luz. sí. Eh, y entonces empiezo así esa investigación, luego escribo y en el escribir de repente, mientras estoy escribiendo, se van alineando todas estas ideas, todo esto que vive en mi mente, Ujú, va tomando forma. Una vez que toma forma y veo la luz, digo como ya, por aquí es, esta es la luz. mm, Entonces sigo escribiendo y luego lo paso a un documento y entonces cuando voy armando ese documento empieza a tomar vida para mí. Sé que en algún momento voy a compartir este documento con alguien más, ujú, sea un profesor o sea otros pares o gente de de la empresa o de cualquier lugar. Sé que estoy escribiendo para una audiencia sí. y sé que hay un cuerpo ahí que va a ser compartido. Y una vez que está listo, empiezo a hacer llamadas, empiezo a contar a la gente, empiezo a compartirlo, Ujú, pero pasa por mucho, ese es el proceso. Y una vez que empiezo a compartir con personas, de repente alguien dice, oye, sí, yo puedo aportar esto, o quisiera hacer esto. Igual, o sea, mucho de esto de hacer llamadas, de convocar, de invitar a las personas a que hagan su input. Y sí, eventualmente acaban en algunos eventos y ya te encuentras con gente
en el mundo real, en la práctica, y después de ellos toman también sus voces y de esas voces seguimos haciendo este proceso creativo. Me gusta. Entonces, como un reframe es como nace la necesidad de algo nuevo, ¿no? Después le empiezas a dar estructura y luego le das voz. Y Sí. de la voz empieza a llegar como más colaboración, ¿no? Empieza a llegar otra nutrición de otras ideas también y luego se va a la realidad. Sí, Ujú. Sí, sí, o me salté sí. algo o sí. Sí, no, esto es exactamente. Sí. En ese proceso creativo, ¿cómo es tu voz interior? Cuando tú decides algo, ¿vas como flecha o de pronto empieza así como algún diálogo interno de creo que no es tan buena idea? O, ¿cómo es tu proceso interior en ese proceso creativo? Sí, creo que esta metáfora de la flecha es mucho mi descripción. ¿Sí? Sí, una vez que puedo ver la luz, ya es como flecha hacia allá. Y entonces mucho lo que pasa dentro de mí es que digo, ok, para que o sea, hay muchas cosas que tienen que pasar, entonces tienes que tener el arco, tienes que tener la flecha, tienes que tener el punto al que estás apuntando, Ujú. tienes que hacer un poco de ejercicio y sacar los músculos para que puedas apuntar y soltar esa flecha y que la flecha llegue a donde está apuntando. Entonces, estoy muy consciente de eso, es como Sí. hay que crear esas condiciones para que estas cosas se puedan materializar. Eres estratégico, me gusta, qué bueno. Sí. Es que lindo para tener un ser humano estratégico, visionario, altruista. Qué lindo. Entonces, es muy común que logres lo que te propones, ¿cierto? Ujú. Sí, ha sido como súper curioso de poder ver cómo estas ideas de repente se vuelven realidad. Sí, Y ha pasado ya algunas veces en mi vida, entonces siento como sí, mucha gratitud con la vida por dejarme apuntar esas flechas y sí. llegar a a esas metas. Mm, ¿Siempre has sido consciente de eso o hubo un momento en que que fuiste consciente en ese camino de autoconocimiento, que dices, cuando me encontré, ¿has sido consciente de esa capacidad creativa que tienes o, o fuiste como validando en tu propio recorrido de la vida que tienes esa capacidad? Sí, fue mucho de validación en el mundo real. Mm. Em, Porque en un comienzo también tenía mis propios dudas, mis propios miedos, mi propia oscuridad, supongo, donde Sí, no podía ver esa luz. sí, Y entonces me armé de mucho valor sí. para tomar esos saltos hacia ese vacío Ujú. y fallé también, he fallado muchas veces, Sí, pero me aprendí a levantar, a darme ánimo. Tuve, sí, como la suerte de tener siempre el apoyo amoroso y cariñoso de mis padres que me sostenían en esos tiempos duro. también. Y sí, de repente fue como enamorarme de la vida y entender que la vida funciona un poco así. O sea, puedes llamar a estas intenciones, a estos sueños. Mm, Y si es que trabajas, si le pones empeño, si le pones mucho trabajo, te cultivas a ti mismo y cultivas tus relaciones y entonces es como tener un jardín, ¿no? O sea, si tienes este jardincito y plantas y pones agua y le dejas el sol y le mm, das cariño, le das amor, empieza a florecer. claro. Entonces, soy muy consciente de eso. Entonces, es como, ¿dónde voy a poner? ¿Cuándo pongo esa agua? ¿Cuándo dejo el sol? ¿Cuándo Mm, le doy ese cariño, ese amor a todo, a mis relaciones, al mundo? Y mm. entonces empieza a florecer y digo como, wow, aquí se está dando se cosecha lo que se siembra, ¿no? Qué lindo, qué bonita visión de la vida. Me gusta mucho. Oye, y hablando de la vida, ¿tú cómo la ves? O sea, ¿cómo funciona la vida desde el universo de Francisco? O sea, qué es la vida para ti? Mm,
¿Qué andamos haciendo acá? ¿Y cómo es el juego acá? O sea, desde tu forma de verlo, ¿cuál es, si lo ves como no sé si lo ves como un juego, ¿cómo ves aquí nuestro paso por esta aventura? Sí, es la manifestación de muchas coincidencias. Mm, Em, sí, es una suerte, ¿no? De que, digamos, de una explosión, digamos, se alinean tantas estrellas, moléculas, átomos, partículas, y de repente em, esa unión en el tiempo nos trae aquí, a este momento de conciencia, mm, en donde para mí es como existe eh, ese espíritu y nosotros encarnamos individualmente. Esta encarnación del espíritu es del alma, entonces cada uno está encarnándose nosotros, nuestra alma, lo que somos aquí es como una encarnación de ese espíritu en nuestra alma. Em, y estamos aquí por esa coincidencia y creo que la misión que tenemos estando aquí es aprender a cuidar nuestra casa, sí, nuestro planeta Tierra. mm, Em, Cuidarlo, ver lo que se regenere, eso darle como esa compasión, ese amor, ese cariño, esa empatía. Y, y entonces veo esa complejidad también. mm, Veo la complejidad de que resulta que el mundo en el que vivimos tiene desigualdad, tiene egoísmo, tiene em, sí, como falta de cariño, entonces conflicto. Entonces es como que estamos viviendo esa paradoja al mismo tiempo. Es como cultivamos amor, pero también existe como lo supuesto. su opuesto, ¿no es cierto? Entonces, entonces eso es lo que estamos como viviendo acá en este planeta y entonces es súper complejo y quiero estar en el lado de la esperanza y en el lado de que sí, podemos cultivar estos valores Mm, sabiendo lo difícil que es, pero hay un propósito en eso, ¿no? sí, qué lindo. Y siento que por eso estás en donde estás, ¿no? Siento que la educación es como un caminito muy de ese, es como una de las fuerzas donde eso es una grande posibilidad para mí. Desde mi visión, siento que la educación es una gran puerta para lograr eso que acabas de decir, ¿no? Ujú. Ujú. Siento que le hace falta un poquito más de esa visión al mundo educativo, de ver un poquito más hacia las capacidades internas y no enfocarse tanto hacia las capacidades externas, ¿sabes? Del hacer, sino también en el del ser. Sí, sí, o sea, y es algo que justo estamos estudiando, que yo paso mucho tiempo pensando en Mm, cuáles son los impactos de la inteligencia artificial mm, en el mundo de la educación. Y justo lo que dices, o sea, tenemos que enfocarnos más en el ser, en lo que pasa adentro del mm, ser. Y entonces, claro, hay mucha esta sensación por la eficiencia, por este conocimiento que tiene que ser demostrado en métricas y en notas y en letras, que de alguna u otra forma entonces deja de lado a ese ser mm, que también es ese ser en el mundo, ¿no? Y bueno, espero que podamos hacer estos argumentos de concentrarnos más en eso y es algo que siento que TGS lo está haciendo, lo está viviendo y entonces es siempre estar agradecido de poder tener estas oportunidades. sí, qué lindo. Oye, ¿y qué te emociona del futuro? Mm. Esto, lo que estamos haciendo ahorita, es lo Sí, que más me emociona del futuro. mm, Poder conectar. qué, Conectar con otros seres humanos. O sea, una de mis estudiantes me ha preguntado algunas veces como, ¿cuál es el propósito de estar aquí en Malasia?
Mm, O sea, por qué estamos en Malasia? O qué sea, ¿qué mala estamos gestión. haciendo? ¿No es Sí. cierto? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? O Ujú, sea, ¿qué te llevas tú de toda esta experiencia? Y entonces para mí, yo le digo mucho, es como esta conversación. sí. Lo que estamos haciendo, o sea, lo que yo estoy haciendo aquí en Malasia es que puedo conectar contigo Ujú, en esta relación pedagógica de educador-estudiante. ujú, Entonces, eso es lo que me da mucha esperanza del futuro, que mm, podamos tener más de esto, más conexión el uno con el otro. sí. Sí, para mí eso es muy importante también, ¿sabes? Mm, Aunque yo siento que la conexión empieza como contigo. Ya cuando tú te conectas Mm, contigo, entonces ya hay más apertura para conectar con el otro desde ese lugar, ujú. esa, Sí, desde esa autenticidad, de compartirte. Y luego para mí es, yo tengo unas ideas muy, muy raras. Mm, Para mí es, o sea, otro ser humano para mí es, yo le digo a la gente, yo estoy enamorada de los seres humanos, o sea, yo tengo un amor muy grande por el ser humano. Ah, y para mí el ser humano me muestra muchas cosas de mí. wow. Y estar o sea, estar para mí con otro ser humano es estar también en mí a través de otros. A ver, por eso me encanta la gente, me encanta estar con la gente, me encanta Mm, sentir a la gente, me encanta explorar su mundo eh, y conocer su mundo y su visión del mundo, porque para mí no hay nada más hermoso, ¿sabes? Que como que entrar en esa conexión de humano a humano. Esa conexión que hablas con nuestro hogar también es muy, muy hermosa. Yo soy 100 partidaria de esa visión de, de ser conscientes que somos eso, ¿no? Que somos tierra, o sea, que somos una expresión del hogar que tenemos y del hogar que somos. Hay mucha sabiduría ahí en ser conscientes de eso. Mm, y por eso siento que ustedes tienen un gran rol muy importante. Los maestros para mí tienen un rol muy valioso en nuestra sociedad, porque como yo veo la vida, a veces sentimos, bueno, para mí, pues es, la información para mí es mucho poder. Y mm, cuando estás en un rol de profesor, tienes un rol de autoridad, de mucha responsabilidad. ujú, Porque ujú, yo recuerdo que siempre cuando he ido a aprender, pues yo voy así con mi curiosidad y lo que el profesor me dice es como, es, es tan valioso para mí, ¿no? Es tan valioso para mí. Aunque la vida también me ha enseñado mucho a discernir pues que todos somos alumnos y todos somos maestros, ¿verdad? Y quitarle un poquito de peso al otro. sí, sí, nosotros podemos aprender de todo el Sí, universo, de todo lo que está sí, ahí, eh, poniendo esas intenciones, esa curiosidad, podemos crecer mucho, pero claro, el rol del maestro carga esa responsabilidad. sí, Y es de esa, bueno, es de esa belleza, de ese riesgo de aprender y enseñar, ¿no? sí. Hay un libro que es muy lindo que se llama El hermoso riesgo de la educación. Mm, eh, y habla justo como de ese riesgo de entrar a una clase, de que no es nada, no es lineal, no es completamente calculada, sino que es ese hermoso acto de mm, compartir el uno con el otro. sí. Em, entonces estamos aprendiendo juntos en esa responsabilidad compartida y sí, entonces bueno, hay muchas lecciones que me deja ese, sí, es estar ahí, ¿no? Y también es el prepararse, o Sí, sea, ¿por qué estás donde estás? O sea, me parece que es muy importante eso, cómo llega esa persona a estar al frente, a frente tuyo, qué le trae a ser profesor. Y entonces,
ese camino también es como súper importante. Sí. Y entonces, claro, esa persona se moldeó, pasó por muchos procesos Ujú, eh, para estar ahí al frente en esa aula. Entonces, eso es súper sí. especial. Es muy lindo. Y también no olvidar que es un ser humano, ¿verdad? Mm, sí, sí, Es un profesor, pero también es un ser humano. Entonces, exacto. eso es importante. Qué lindo. Mm, ¿qué sigue para ti, Francisco? Es muy linda esa pregunta y es algo que he estado explorando mucho con mis colegas acá. Hay Ujú, este cuento de Nietzsche que habla mucho de subir una montaña. Entonces, mm, te pones una meta y subes la montaña y llegas al tope de esa montaña y entonces tienes las nubes. Pero una vez que estás ahí, estás en el tope de esa montaña, se disipan las nubes y de repente ves que en realidad hay una montaña más alta. mm, Y entonces empieza otra vez el proceso. sí, Y, y entonces, claro, venir o llegar a TGS fue un sueño que tuve por algún tiempo. mm, Y entonces es súper esa sensación de llegué a la cima de esa montaña, se sí, cumplió ese sueño y entonces estoy esperando que se disipen las nubes y poder ver cuál es el siguiente paso. mm, Pero algunas pistas que tengo es que me encantaría poder vivir cerca de las montañas. Eh, mm, eso es algo que digamos, hay estos momentos que tu espíritu te habla mm, y mi espíritu me está hablando y me está diciendo como, sí, creo que hay un sueño ahí de poder vivir cerca de las montañas mm, em, y poder hacer esto de compartir la educación mm, eh, desde un lugar así bellísimo mm, eh, y poder trabajar. O sea, creo que hay esta mezcla entre este mundo digital ujú, y el mundo real, entonces, o sea, el mundo físico. sí, Eh, entonces me encantaría eso, como que pueda haber algo donde pueda ser como virtual para poder conectar con el más allá del espacio físico, pero también el espacio físico como un lugar donde se materializa la educación y poder estar cerca de la naturaleza. Entonces esas son las pistas que tengo ahorita. me eh, gusta. ajá, y no, de ahí no sé más. Sí. ¿Qué más? Van naciendo, van llegando, ¿verdad? Ujú. Las pistas del futuro. Sí. Sí, yo siento que mucho es así, que recordamos. Más que Ujú, creamos, recordamos. Y por eso cuando tú dices, y luego se abre la luz, ujú. se va abriendo la luz, para mí es como, se va haciendo más claro lo que ya está ahí. Y por eso no hay duda. Y no entiendes por qué y no va a haber una explicación, pero hay una cierta certeza de que ese es el camino, porque lo ves claro, hay Ujú, claridad. Eh, ahí el truco pues es confiar en ese ujú, vacío, ¿verdad? Y en esa visión, en esa luz que te está diciendo, "Pum, por aquí es". ajá. Ujú. Sí, es lo bonito de la vida para mí. Yo tengo una relación muy bonita con el aquí y el ahora. No soy muy chica del futuro, como Mm, no soy mm, tan... De repente yo cuando me decían, es que ¿por qué no haces planes? Hablando del proceso creativo, ¿por qué no haces el plan? Y yo decía, es que para mí no existe el plan, para mí es hacer, para mí el plan es hacer, como yo soy completamente tú, como hazlo, como si mm, está, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eh, Siento que cuando estás mucho aquí, solo llegan las pistas, las coincidencias, la persona sí. que conoce, la persona que te da lo que sigue. Para mí es como así, como quiero algo. o- Ujú, si nace la necesidad de algo, es para mí es un encuentro conmigo.
a través mm, de ese algo, ¿no? Con otra María, ¿no? Ese Francisco que se fue a encontrar con otro Francisco en Tillera, mm. que se está encontrando ahí. Para mí es así, es como que la otra yo me habla y me dice, ok, es hora de que nos conozcamos. Wow, Sí, qué hermoso. sí, es como es, ok, vas a hacer este proyecto, entonces te están haciendo esta necesidad y te vas a ir convirtiendo a través del proceso en esa otra expresión de ti, ¿no? Como, y para mí eso es tan hermoso, o sea, es tan hermoso. Eh, yo tengo una rutina muy bonita, Francisco. Aquí en Vallarta, donde yo vivo, hay un cerrito en el centro que se llama el Cerro de la Cruz. Tiene una vista muy bonita y recién la retomé. Me hace muy feliz. Y diario voy ahí. Ahorita que Wow. es una montañita así chiquita, no creas que es así un super hike, es un hike bonito. Pero yo digo, o sea, yo voy ahí para encontrarme conmigo, con la naturaleza, pero sobre todo con la que soy después de bajar. Mm, Y sube una y baja otra. wow. Sube una y baja otra, ¿sabes? Y es muy bonito, es como, sí, eh, es, es muy hermoso. Es muy hermoso. Para mí el proceso es tener una buena relación con el aquí y el ahora es muy saludable. También uno de mis mejores maestros es el cuerpo. Hablando de maestros, para mí el cuerpo es un maestro por excelencia, saberlo escuchar, saberlo sentir, que te dejes guiar. Siento que nuestro cuerpo tiene tanta sabiduría Mm, y para mí es mm, escucharla, como escuchar esa sabiduría y dejarte guiar, ¿no? Mm, sí, A veces siento que de ahí vienen esas pistas. No sé, sí, son como mis formas. Ese es mi mundo interior. Mi mundo interior es así. Y me gusta mucho, no sé, disfruto mucho la vida. Disfruto mucho sí. la vida esto, ¿sabes? Disfruto conocer. Siempre me imagino que hay como un ser dentro de nosotros, a lo mejor lo que la gente dice que es como el espíritu, ¿no? Ujú, Que hay como un ser dentro de nosotros, como codificando. ujú. Y, es, y, es, Wow. y eso que nosotros vemos, ese código que tenemos, esas creencias, esas ideologías, pues siempre están en evolución igual que nosotros, ¿no? Cuando me hablabas hace ratito, no, pues es que leo y luego investigo y luego hago el documento. Yo soy un ser muy juguetón y muy creativo, ¿no? Con mucha imaginación. Y yo literalmente te veo haciéndolo. Mm, wow. O sea, cuando la gente habla, a mí por eso me encanta mucho estar con la gente, porque yo tengo una capacidad de que cuando la gente habla, veo. Ujú. ¿No te ha pasado? De visión, sí, ¿No te ha pasado que de repente alguien te está platicando algo y tú empiezas como a sentirlo y también lo empiezas como a ver? sí, 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 sí. O sea, creo que comparto esa visión y Sí, a veces lo que me resulta, o sea, me resulta muy fácil también conectar con la visión de otras personas. Es como sí, que si alguien me cuenta un poco de su visión, es como sí, para mí es muy fácil poder verla. O sea, como, ah, wow, puedo ver lo que estás viendo. qué Eh, cool. ajá, soy muy rápido en eso y Sí, ajá. qué lindo. Me encanta. Sí, no, para mí es así como muy, hablando de de lo que es para mí la vida es así como muy divertida. Es como una, para mí la vida es una decisión, ¿sabes? Mm, Es una, claro. es una decisión. Es como, ¿quién quiero ser ahorita? Compasión, curiosidad, expresión, es amor, juego.
Dije, ¿quién quiero ser ahorita? ¿Y quién quiero ser ahorita con Francisco? ¿Sabes? Sí. Ahorita, o sea, y te estoy hablando de ahorita. Obviamente antes estaba más como explorando más el otro lado de el de la miseria, el de la culpa, el de la vergüenza, que ahora para mí siguen siendo elecciones, pero como ya las viví tanto, como Mm, ya las jugué tanto, como que digo, tienen algo que ofrecer, pero no es mi hit, mm, ujú, ¿sabes? Y entonces de repente cuando mi cuerpo, para mí es como un pensamiento genera una emoción y una emoción genera cierta química en tu cuerpo, ¿no? Y luego un empuje para hacer algo, ¿no? De repente están esa, esas sensaciones que vienen de la química del cuerpo y digo, no, pero pues si llega la conciencia de yo puedo elegir. A mí eso me apasiona, Francisco. A mí me apasiona recordarle a las personas que es una decisión. mm. A Como mí, vivimos cada segundo, claro. sí, el Sí. tiempo para mí es una decisión. Ujú, Se crea el tiempo decidiendo. Sí, claro, al claro. momento que decides, Significa, se crea. Sí, sí, significa cortar en el tiempo, decidir. sí, Ujú. sí, Entonces eso, que sí, cada somos vez que como decidimos, mágicos, ¿no? cortamos en el tiempo y Sí, vamos de un lado al otro. sí. Sí. Como que si lo decides, abres el camino y ya nada más te Mm. encuentro. Ya lo abriste, ya nada más llegas. Hermoso. Sí, y lo importante es creértelo y caminar. Ajá. Si Creer en ti quieres, mismo. es que también si quieres, ¿sabes? Sí, sí. Si quieres, porque al final del día lo único que estás honrando es esa posibilidad. Como tú, mira, decidiste hacer esto conmigo y aquí estás. No sabías por qué, pero decidiste y llegaste. Sí, es decirle como sí a la vida, ¿sabes? Es mucho Sí, como, sí, tengo mucha, sí, no sé, creo que es lo mismo cuando decides, ¿no? O sea, tienes tiempo limitado y entonces ¿a qué le vas a decir que sí? Y todo el mundo, o sea, todo el tiempo hay invitaciones, ¿no? sí. Invitación a esto por aquí, por allá, por allá. Y entonces son puertas que decides abrir o no abrir. Ujú, Eh, y hay unas que llaman al espíritu más que otras. Y ujú, entonces sí pasa mucho este proceso de ser muy paciente o sea, ser paciente y discernir, ¿no? Como decías, poder discernir a qué le decimos que sí, pero sí, con mucho ese espíritu de decirle que sí a la vida y decirle que sí a, a entender y explorar. ¿cómo es tu proceso de decisión? ¿Tienes como tú en tu vida prioridades bien fijas, tus valores o simplemente las sientes? ¿Cómo es tu proceso de decisión? Creo que hay mucho sentimiento, por un lado, pero también hay principios, valores que guían mucho las decisiones que tomo. Entonces creo que ha sido como este proceso de ir creando estos sistemas. em, y entonces sé que hay como una parte de mí que valora mucho como la conexión con el cuerpo y entonces qué significa eso y cómo le voy a dar prioridad en mi vida. Hay una parte de mí que le da hay mucha pasión también en la mente, en el intelecto, en poder crecer intelectualmente. Mm, Entonces eso también toma un rol. Atender al trabajo y poder hacer bien ese trabajo toma otro rol. El espíritu, la naturaleza, como la conexión conmigo, con el otro, con los que amo, que mm, están proyectos que me apasionan. Entonces, es más o menos como que, y esto está guiado mucho por mi nombre, que viene de, digamos, el hombre que busca
la libertad, el hombre que busca la verdad, mm, el hombre que busca el amor y la franqueza. mm, Entonces, sé que estos sistemas están ahí, están como todos, me están guiando y hasta un punto debe ser como hasta casi inconsciente. mm, Y entonces, como estoy orbitando en estos sistemas, mm, entonces cuando alguien me dice, ah, mira, hay esta puerta, si esa puerta resuena con este espíritu que mm, estoy orbitando ahí, digo que sí. mm, Y si es que no, algo no le resuena a mi espíritu, todo esto de estar pasando también a nivel inconsciente mucho, pero que está ahí. Entonces, digo, no gracias o digo sí. Entonces, eso es lo que está pasando ahí dentro de mis decisiones. y ¿cómo es tu relación con el no? Es una relación muy sana. Sí. Sí, una relación muy sana. Para mí sí, es fácil decir que no. Mm, Y lo tomo con igual, con mucho honor, con mucha gratitud. mm, Eh, pero sé que es eso, hay mucho honor mm, cuando digo que no. O mm, sea, porque sí, también sé que hay cosas de las que les voy a decir que sí y le voy a poner como todo mi amor, todo mi espíritu. Y entonces, cuando digo que no, estoy reservando esa energía para ese momento en el que voy a decir que sí. Entonces sé que el sí viene, pero viene también porque digo que no. Entonces, es como que sí, estoy esperando a que esos puntos se conecten. mm, qué lindo. ¿Y tu relación con el miedo? ¿Cómo es? Am, sí, creo que tiene esta paradoja. O sea, tengo mucho miedo, pero lo abrazo Mm, cañón y me acerco a él y lo abrazo y lo conozco y me dejo estar sentado al lado de mi miedo y tener estas conversaciones. Entonces es eso, un buen amigo. Es un buen amigo. Entonces una relación también igual, súper sana. mm, Eh, y sí, o sea, y es algo como, también dejo que sea mi guía. Hay este libro que es súper lindo que se llama El obstáculo es del camino. ujú. Entonces cuando encuentro estos obstáculos digo, wow, por aquí es. ¿Sí? Entonces, sí, sí, es como, wow, está cañón, esto está difícil, esto es un gran reto. Entonces digo, bueno, por ahí es. Entonces sí tengo ese llamado. ¿Cuándo fue la última vez que te dio así miedo, 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 miedo que te recuerdes ahorita que digas, esto me retó un buen? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste así? ¿Cómo lo viviste? Creo que la aplicación a TGS tal vez Sí. fue el último que tuve, que fue como, wow, esto sí me despierta mucho, me despierta. O sea, es como que cada vez que tenía que escribir un mail a Jen, por ejemplo, antes de entrar, todo eso es Ajá. como cosas como que estaba presente, estaba vivo. O sea, es como, wow, o sea, tengo que escribir, o sea, o recibir un correo o entrar a una llamada, es como que tal vez días de preparación antes de estar en esa media hora, esos 45 minutos, esa hora, es como mucho estaba pasando en mi ecosistema, en mi órbita física, mental, espiritual. Es como, Sí. wow, tengo que estar alineado. O sea, entonces es como voy a sacrificar muchas otras cosas para esa media hora de conversación. Mm, Em, y sentir ese vértigo, ay, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Sí, o sea, si es que no sale, con sí, ese miedo, así como tenía miedo, como, sí, wow, tal vez no sale, sí, o tal claro. vez sí sale, y tienes los Ajá, dos miedos, el miedo de que digan que no, y ajá. entonces, bueno, dijeron que no y me perdí esta gran oportunidad, y el Sí. miedo de te dicen que sí, y ahora tienes que ir a esta gran Que va, oportunidad. tienes que cumplir. Que lo... Es que yo siento que el miedo es muy de vértigo, ¿no? Sí, Ujú, es como un encuentro entre dos fuerzas. Es una que te empuja y otra como que te quiere regresar. No sé, para mí sí, es como muy hecha adrenalina. ujú, sí. Y al mismo tiempo es como carnita para mí. Yo soy muy de incentivos y a mí Ujú, tengo mucha energía sí, por aquí, no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Como que yo soy muy negociadora.
Wow. Yo tengo una relación muy juguetona con él, no. Sí es mi amigo, pero también es como mi entrenador, mi maestro, es como de... Sí, soy traviesa. Soy muy traviesa, la verdad. Entonces es como de... Y para mí todo es información. Yo veo la vida como información. Para mí la vida es energía. De ahí Mm, es una interpretación de la información. mm, Y cuando mm. me apego a eso, pues es información, es data. Wow. Él no es data, él sí es data. Ahorita no es data, es mañana es data. Para mí todo es como, soy como muy, es energía y es información. Y me voy, pues me voy escabullendo. Qué lindo. Sí, me funciona. Sí, la otra cosa que me ayuda mucho es que soy muy consciente de que es impermanente. Mm. Sí, va a pasar. Es, Todo va a pasar. es fugaz. Entonces, ¿qué tanto quiero sentir? Es mi decisión, ¿no? Ese vértigo, ¿cuánto rato me voy a quedar ahí y para qué lo voy a usar? Si tengo vergüenza, ¿cómo voy a usar esa energía? Porque para mí es energía. Sea vergüenza o sea amor, es energía. Mm, O sea, sí, para mí no hay diferencia. Si tengo vergüenza, es energía, es información. Entonces, la voy a agarrar y ¿qué voy a construir con ella? Si es amor, ¿qué voy a construir con ella? Para mí todo es fuerza de construcción. Es un recurso. Ya no, yo wow. como que le quité mucho ah, estoy también como mucho de la libertad. Entonces Mm, ahora, mm, para mí el como, yo soy una maestra y soy una alumna de la vida, ¿no? ujú, Eh, y, y para mí es como, cuestiono todo, todo ujú, lo cuestiono. sí, Y al mismo tiempo soy curiosa con todo. ujú, Yo no busco verdad. Siempre sí, estoy buscando perspectiva, perspectiva. Y sí, estoy en un camino como el de lograr algo, es cuál verdad me funciona más para esto que estoy tratando de hacer. Soy como wow. muy flexible. ¿Alguna vez lo has intentado? Sí, sí, sí. Creo que en los años como más formativos dejaba que la energía me guíe. Entonces, sí, era como, wow, esta energía está increíble, voy a ir por allá. Y entonces Sí, ahí me encontraba con más energía increíble y me iba por ahí. Y sí. entonces iba persiguiendo, me iba dejando llevar por la energía, confiaba mucho en ella y a dónde me podía llevar y cómo. Mm, Em, entonces, sí, creo que también un buen rato pasé como esto que dices, como muy juguetón, sí, con, con energía, sí. mm, sí, me gusta. Sí. Sí. Qué rico, Francisco, conocerte. Qué gusto conocerte porque cuando hay alguna persona que te habla de alguien más, pues la conoces a través de sus ojos, ¿no? En mi caso, pues mi esposo te conoce. Gracias a él, ahora tengo el placer de conocerte yo. Ujú, Mm, pero siempre es muy diferente. Es claro, bonito, pero es muy diferente. sí, Verte a través de sus ojos y luego verte a través de los míos. Es muy lindo. sí, 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 sí. es como... Sí, es súper especial. O sea, también, es que eso te digo, como yo recuerdo la primera conversación que tuve con Nick, mm, eh, sí, esa energía, esa vibración. Es muy especial, es un sí. ser muy especial, con mucha luz, entonces siempre va a ser un punto de referencia en mi vida, Mm. esa energía. Ajá, Sí, es mi sol. sí.
Es muy mágico ese hombre, es muy mágico. Yo, yo lo veo y digo, ay, no, tú eres muy mágico. Eh, a mí siento como que él me despertó, ¿sabes? Wow. A mí siento como que él me despertó. Yo, yo como que estaba medio dormida en la vida y cuando yo lo conocí, yo siento que fue así como de, despierta. Sí. ¿Has Suena sentido, rico. has sentido Suena rico. algo así con alguna persona? Am, sí, 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 ¿Sí? sí, sí. ¿Romántico Eh, o así que no romántico? Me acuerdo mucho un amigo que sí, que nos encontramos. em, y sí, como desde la noche que nos encontramos, como que la energía explotó así, ¡fua! ¿Sí? Y esa Qué amistad rico. empezó a, eso, o sea, se empezó a como alimentar el uno del otro y empezó a crecer como este fuego y estas aventuras y sí, como hubo mucho cariño, entonces sí, he vivido eso y es como, sí, con mucha gratitud, con mucho honor, ajá. ¿Cuál es tu superpoder, Francisco? ¿Cuál es mi superpoder? Creo que mi superpoder es enamorarme de la vida. O Mm, sea, tengo esta, sí, creo que tengo esta fe, mm, esta de poder enamorarme de la vida, de poder ver eso como, sí, esa parte espiritual de decir como hay amor infinito, mm, em, poder conectar con él, poder compartirlo. sí, eh, entonces, sí, como tener mucha confianza en que las cosas se pueden dar, entonces hay mucha esperanza dentro. mm, eh, Conociendo también todo, o sea, digamos, el contexto y todo, pero creo que ese es un superpoder. qué lindo. Ajá, sí. ¿Y qué es su antagónico? ¿Qué es tu debilidad? Em, Creo que es de esos, sí, es como permitir que ese miedo, ese vértigo que viene de ese amor, em, que se vuelva una voz muy alta. Mm, Entonces o sea, para mí es como ese antagónico, es como si hay esa capacidad de enamorarse, pero también, y yo creo que el mundo viene mucho en paradoja, ¿sabes? mm, Siempre viene o sea, como el yin y el yang, ¿no? sí, Entonces, tienes siempre. ese yin, entonces o sea, en el momento en que encuentras el yin, encuentras el yang. Sí. Entonces, soy muy consciente de que esa otra voz viene y existe y está presente. Ujú, Eh, y hablé, y esto es algo que justo una maestra mía de México me enseñó y me dijo como Fran, siempre que viene el camino tiene el camino del amor y tiene el camino del miedo. ujú, Y su consejo me dijo, siempre va a venir, siempre viene el camino del amor y siempre viene el camino del miedo. Me ujú, dijo, siempre escoge el camino del amor. mm. Entonces, cuando vengan esos caminos, siempre escoge el camino del amor. Entonces, trato de que eso pase. Entonces, siempre viene y siempre es como siento que este es el camino del amor, entonces voy por allá y sigo yendo por allá y eh, ahí explorando, ajá. Qué lindo, me gusta. Sí, Sí. pues es que este mundo 3D y polar, como dices tú, es así. Nace una pregunta y automáticamente nace la respuesta. Es así, siempre. Y nomás se encuentran. O sea, en el mundo de los negocios, yo de repente me dicen, oye, ¿por qué tú tienes tanta certeza cuando tienes una idea? Le dije, porque cuando nace la oferta, nace la demanda. Cuando nace la demanda, nace la oferta. Todo nace porque el mundo está en equilibrio. Incluso una creencia, cuando la vas a cambiar, la tienes que resignificar. O sea.
no se va a ir, o sea, resignifica. O sea, es Mm. la misma Wow. naturaleza, la misma, o sea, como es adentro es afuera, ¿no? Las raíces existen para que el árbol se alce. Y el amor y el miedo, yo siento que son lo mismo. Mm, Para mí el mm, miedo es un protector del amor. mm. Es como, Wow. ok, si te vas a abrir al amor, tienes que pasar por mí. O sea, para mí es como, vas a llegar al amor, pero tienes que pasar por mí primero. Es su, Qué lindo, es su qué lindo. protector desde mi universo, ¿verdad? Desde mi Ujú. universo es su protector. Y entonces, por eso para mí tiene sentido este libro que leíste, que hablaba de, pues algo así mencionaste como que donde está el miedo, donde está el obstáculo, es por ahí es, ¿no? Ajá, sí, 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 tiene sí. sentido para mí porque, claro, si está protegiendo algo muy valioso. Y entre más vértigo, más valioso. Mm, qué lindo. Sí. Y te digo que ahí entra lo traviesa, entonces digo, Uh. a romperse. Me tengo que morir y tengo que renacer. Eh, Eso es todo. Hay que ir a Sí. morirse y a renacer, a morirse y a renacer. Y a dejar una pregunta más, Francisco. ¿Cómo es tu relación con el no sé? Súper, ¿Sí? estamos hermanados. ¿Sí? ¿Somos lo mismo? Sí, no. Yo estaba pensando en eso porque como es mi primera vez en el trabajo, Ajá, entonces hay muchas cosas que no sé. sí, Entonces, muy chistoso porque vienen los estudiantes y me preguntan cosas. sí, Y es como yo soy el adulto, y yo soy el educador y sí. muchas veces tengo que decir como, "Ah, no sé". Mm, Eh, entonces sí, o sea, es como, está bien, o sea, está bien no saber. Es como, y entonces es eso, o sea, sabes muchas cosas, pero también hay muchas cosas que no sabes mm. está muy bien no saber. Eh, entonces, sí, tengo una relación bastante, ¿Sí? bastante amable con el no sé, Yo no, la mía no es tan buena. ¿no? No, ¿Por? no, 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 qué miedo. Te digo que soy muy traviesa y me gusta que me aterrice la vida así. Se me olvida, se me olvida que no sé nada y de repente me la creo, ¿sabes? Porque de repente digo, es que me la tengo que creer. O sea, me Mm, la tengo que creer pues para lograr esto, ¿no? ujú, claro. Entonces Sí. para mí sí es difícil, o sea, para mí sí de repente como que digo, pues esta ya me la sé, ¿no? Y ahí voy, bien estoica y de repente la vida, no, chiquita, no sabías, no sabes, aterrízate, ¿no? Y digo, qué terrible, y sacúdete como mi perrita, me chequeo y digo, ok, ahí voy otra vez. Sí, 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 pero es como un juego para mí, porque de repente si digo, sí, no, esto así, 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 y ahí voy. Y luego la vida dice, no, y duele. ¡Pah! basta. Pero eso es la vida. Pero creo que mi relación es buena con levantarme. No tanto con el no sé, pero sí con el levantarme. Es, Mm, es que me gusta estar incómoda. wow. Es que me gusta estar incómoda. Entonces sí, como que sí me aventuro mucho al no sé y de repente sí me doy mis buenas arrastradas. Muy Sí, buenas. sí, sí, sí. Es Sí, parte de, sí, es parte de, sí. es parte de saber es arrastrarse un poco. Una buena arrastrada. Oye, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran más seguido? Em, Quisiera, justo esta, una de las preguntas que me hiciste, como esta del propósito de estar aquí, porque quisiera que más conversaciones en mi vida abran ese momento, ese Mm, espacio, porque
Estoy listo para saltar y enamorarme de la vida. Mm, Me encantaría que esa pregunta nazca más mm, para que podamos hablar con más personas de eso. O sea, ¿por qué estamos aquí, no? O sea, ¿qué estamos compartiendo? Y si yo tengo esta respuesta de me encanta lanzarme al amor de la vida, mm, ¿qué es lo que otras personas responden a esto? También me da mucha curiosidad. mm. Pues ahí está, ya está de tu lado. Ya, Ahora la sí. puedes lanzar tú las veces que quieras, todas las veces que quieras. Francisco, ¿hay algo más que me quieras compartir? Em, no, sí, creo que es de eso. Sigue enamorándote de la vida Mm, y estas preguntas me dan mucha curiosidad de a quién más van a ir. Entonces, al Chile, seguimos al Chile. ¿a Chile? Ajá. Ay, gracias por darme tu tiempo. La verdad, para mí no hay regalo más valioso que el tiempo. ¿Sabes? Pues es un pedacito de vida tuyo que estás compartiendo y lo valoro muchísimo, muchísimo. Para mí está así en mi top, top, top cuando la gente se comparte, cuando la gente es generosa. Es... Y a mí me encanta la tecnología. Wow. Sí, nosotros somos tecnología, esto es tecnología, es una expresión de nosotros, muy, Mm, muy, muy atrasada, pero es una expresión de nuestra tecnología, ¿no? Y estas cosas me gusta trascender en un video y que se quede Francisco por ahí en el YouTube para la eternidad, para que si un chico se pregunta qué es la vida, no sabemos cuándo ni dónde va a entrar y no nos interesa porque esto lo hacemos por el placer de hacerlo, pero ujú. que un día entre y encuentre a Francisco y diga, Wow, sí. sí, a mí por eso me encanta la tecnología, por el Qué- alcance que tiene. Yo soy amiga de todo. Sí, sí, entonces me gusta mucho la tecnología, para mí es una oportunidad, para mí es como el dinero, para mí es como cualquier otra cosa. Uno es y lo que hace con lo que hay simplemente es una expresión de nosotros. qué hermoso. Sí, entonces, para eso, para mí el trabajo interior es lo más importante que existe porque todo lo que hacemos con el dinero viene de lo que creemos. Todo lo que hacemos con la tecnología viene de lo que creemos. Todo lo que hacemos con el poder viene de lo que creemos. Entonces, pues sí, nutrir más creencias amorosas, más creencias compasivas, más creencias de unión y no de separación, ¿verdad? Sí, sí, y gracias a ti por la invitación. Yo también la honro mucho y cuando sí, y fue también como en cómo se dio, porque hubo esta conversación que tuvimos y fue como tranquilo, encuentres espacio y cuando ya estés, llegues al país, lleguen los niños y Sí, encuentres tu ritmo, me avisas. Entonces me sentí como muy abrazado, dije como, mm, sí, me sentí, sí, con mucha gratitud, mucho honor a ese llamado. sí. Entonces, gracias a ti por la invitación también. Oye, y manténme al tanto de tus proyectos. Yo ya soy tu fan. Entonces, Yo yo quiero también. saber qué andas haciendo por el mundo. Sabes que aquí tienes tu casa. Wow, Eres bienvenido en gracias. México. Voy a terminar la llamada y me quedo contigo, ¿no? Muchas gracias. Súper, súper gracias.